Hoy es nuestro segundo episodio y lo que queremos hacer es hablar un poco de los fundamentos que van a ayudar en nuestro manejo financiero, como las columnas que van a sostener este edificio de una buena salud financiera. Y por eso yo quiero que tú nos cuentes un poquito de cuáles son esos fundamentos o que nos digas por lo menos el primero de ellos. Bueno, sí, como tú dices, Charvela, como hace un constructor, uno comienza a desplazar terreno y a poner las columnas de tal manera que luego uno establezca el edificio y luego entonces de establecido el edificio uno le da color, le da detalles, le pone materiales. Y la idea es precisamente en estos episodios iniciales hablar de esas columnas que serían fundamentales para que nosotros tengamos una buena salud financiera. Hoy vamos a hablar de uno, como mencionaste, y yo quiero empezar con proponer que un principio fundamental para la salud financiera es que nosotros debemos dedicarnos a buscar la excelencia y no la riqueza. O sea, dedicarnos a ser buenos en lo que hacemos más que a ser ricos. Ese sería mi primer fundamento sugerido. Cuando tú lo dices así, en un principio pudiera parecer como que el buscar riquezas tiene una connotación pecaminosa o mala. Pero si tú puedes aclarar desde un principio si eso es malo, buscar riquezas. Uh-huh. Bueno, el buscar riqueza tiene un peligro. La riqueza no es mala en sí misma. De hecho, si nos vamos a la Biblia, en ningún lugar la Biblia establece que ser rico es malo o me coloca en una posición moral inferior. No lo hace. Ahora, la Biblia sí me advierte contra un deseo que es bastante natural en todos nosotros, que es el deseo de ser rico, de tener riquezas. Uh-huh. Y la advertencia tiene varias razones. O sea, ¿por qué la Biblia advierte contra el deseo de ser rico? No contra la riqueza, sino contra el deseo de ser rico. Bueno, en primer lugar, la riqueza es como, vamos a decirlo así, manteniendo las diferencias, como la droga. Uh-huh. Sí, tú la quieres, pero no te satisface. Ya. Y siempre quieres dosis mayores. Tiene un efecto adictivo. Tiene un efecto adictivo. La riqueza, según Eclesiastés 5, literalmente, el que ama la riqueza no se sacia de riqueza o de ganancia. Y pasa, y aquí uso una analogía, una ilustración, como el náufrago que estando en alta mar, naufragó y está quizás sostenido de una madera y esa persona está sedienta, él ve el agua del mar y dice, bueno, pero ¿qué impide que yo beba agua de mar? Uh-huh. Todos sabemos que el agua del mar no quita la sed, pero el náufrago en su confusión y en su desespero consume agua de mar y la cantidad de sal que tiene le genera más sed y él entonces bebe más y más sed y bebe más hasta que se intoxica. El dinero tiene un efecto similar. Si nosotros nos dejamos seducir por la vastedad de lo que el dinero me ofrece, yo veo ese mar de posesiones y de comodidades y de placeres que el dinero me permite comprar y me permite adquirir y accesos que me da. Yo pienso que el dinero me va a llenar mi corazón, mi alma, me va a dar plenitud y yo comienzo a perseguirlo de manera, pongámosle, obsesionada en algunas ocasiones y sucede que me lleno del dinero, me sacio y me termino intoxicando. Yeah. Porque muchas veces lo que hace es que me convierte en una persona materialista, en una persona que no aprecia nada más que no sea dinero, valora al otro por el dinero que tiene, se vuelve una persona favoritista, sacrifica a su familia, etcétera, etcétera. Entonces hay un peligro por ese lado. Uh-huh. Por otro lado, definitivamente hay otras enseñanzas muy similares. Cristo dice en Lucas 12:15, literalmente, cuídense, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. La avaricia es querer más, porque aunque alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Exacto. Entonces, si yo parto de estas advertencias, espérate, ¿el dinero es necesario? Sí. ¿Pudiera ser bueno en algunas ocasiones? Sí. ¿Me da ciertas comodidades? Sí. Pero no puede ser el objetivo y fin último de mi vida. Sí lo es, si el objetivo de mi vida y de mi trabajo es ser rico, sucede que yo me desvivo en el camino con esa mala motivación.
y caigo en una serie de disfunciones como ser humano. Y si soy cristiano, caigo en la idolatría y convierto al dinero en un Dios que compite con mi Dios verdadero, con el que yo digo que es mi Dios. Entonces, esa es la primera razón esa es la razón por la que decimos que un principio fundamental es que yo debo buscar la excelencia y no el dinero. Entonces, el dinero no es malo, pero es potencialmente peligroso. Uh-huh. Puede destruir mi relación con Dios, afectarla significativamente, puede convertirme en un individuo materialista, egocéntrico, favoritista, me puede alejar de la gente que amo, uh-huh, precisamente porque el dinero cuando demanda, lo demanda todo, por así decirlo. Entonces tengo que tener cuidado. Y de ahí entonces el principio de que busquemos la excelencia, no el dinero. Y entonces en ese sentido, muchos de nosotros va a su espacio laboral para producir dinero. Entonces, si el dinero no es importante, ¿para qué ir a trabajar entonces? ¿Para qué hacer ese esfuerzo? ¿Cuál es el lugar que ocuparía entonces? Yo diría ¿Cómo que ponerlo eso, en el lugar correcto? Sí, claro. Yo diría que eso es una distorsión de lo que el trabajo es. Uh-huh. En su inicio, el trabajo siempre fue el espacio donde yo vierto mis dones y mis talentos y mis capacidades y mis habilidades para el servicio de los demás. Para los cristianos es para servir a Dios y para servir a los demás. Amar a Dios por medio de mi trabajo y amar al otro como a mí mismo. O sea, el trabajo es un mecanismo, es un medio para yo vivir el primer grande mandamiento, que es amar a Dios y amar a los demás. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? En el transcurso del tiempo y en el desarrollo de la sociedad materialista que vivimos, el trabajo ha dejado de ser un medio para yo ayudar, colaborar con otros, para yo servir a Dios. El trabajo se ha convertido básicamente en cómo yo consigo dinero. Exacto. Y la gente busca las profesiones que más dinero dejan, uh-huh, y hace los oficios que más ganancia le pueden... Bueno, eso no es tan malo, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, por ejemplo, la profesión de músico no es algo que quizás en mi país, en el contexto en el que yo vivo, vaya a poder servirme como para sostener mi familia. O sea, buscar una profesión que eventualmente genere recursos es bueno. Sí, pero claro, teniendo, me imagino que quieres decir... Claro, hay que tener un balance, como decía, la motivación del trabajo. Uh-huh. Dios le dio al trabajo al ser humano porque el trabajo refleja a Dios. Dios es un Dios que trabaja, que es un ser productivo. Uh-huh. Nosotros, como imagen y semejanza de Él que somos, estamos llamados a ser entes productivos, entes que colaboramos con los que están alrededor de nosotros, con nuestra comunidad, con nuestro país, con el mundo en el que vivimos. Y el trabajo, ese es el mecanismo a través del cual lo hacemos. Entonces, como digo, cuando la riqueza se convierte en la motivación para el trabajo, sucede que me he desviado y comienzo a sentir una desmotivación en todas aquellas profesiones y vocaciones que no pagan un buen dinero. O sea, hoy en día tenemos una epidemia de descontento laboral. ¿Por qué? Porque mucha gente entiende que el dinero, básicamente, o más bien el trabajo, es básicamente un medio para yo conseguir dinero. Y eso hace que yo me sienta insatisfecho si no me pagan lo que yo entiendo, lo que yo asumo que me deben pagar. Entonces, yo voy al trabajo no para ser rico, no para hacer dinero únicamente. Yo voy al trabajo para servir, para poner en operación mis dones y mis talentos. Y eso me da cierta plenitud, algo que el dinero no puede comprar. Uh-huh. O sea, el sentimiento que produce a un individuo que hace su trabajo bien hecho, ese sentimiento de satisfacción, de haber hecho lo que nos corresponde, eso el dinero no lo da. Así es. Y no lo puede comprar. Eso lo experimenta el que hace un buen trabajo. Uh-huh. Entonces, la excelencia en lo que yo hago promete más sentido de significado y propósito que el dinero en sí. De hecho, yo no sé cómo se sienten otros, pero cuando a mí me pagan un dinero por hacer nada, yo me siento mal. Sí. Yo me siento incómodo. Deberías sentirte mal, ¿verdad? Sí, claro, porque siento que estoy como medio robando, me están pagando algo que no se corresponde con mi nivel de esfuerzo, no agregue valor y me están... Yo sé que mucha gente no tiene esos niveles de sensibilidad en su conciencia y dice, bueno, si me cae un dinero regalado, si me quieren regalar dinero, no hay problema. Claro. Pero realmente nosotros no estamos construidos para recibir dinero y recibir beneficios sin haber hecho un esfuerzo previo. Uh-huh. Entonces, ahí vemos cómo el dinero puede causarme incluso insatisfacción uh-huh. y cuando a veces yo hago un buen trabajo, aunque no me paguen, yo estoy contento. Sí. O sea que hay niveles de plenitud y satisfacción en la vida que no están asociados a dinero. De ahí entonces que nuestra primera propuesta para una vida financiera sana y sabia es
persigue la excelencia en lo que tú haces, persigue la calidad en lo que tú haces, persigue ser bueno en lo que tú haces. De hecho, Proverbios tiene en su capítulo 10, versículo 4, un conocido proverbio que dice que la mano de los negligentes prosperará o enriquecerá. Y esa es una promesa para todo el que sea diligente, que va a prosperar. No lo es. Sabemos que proverbios no son promesas, son principios que en general se cumplen y lo vemos en la vida. Esa es la forma como Dios ha establecido que funciona el mundo en general. Una persona diligente, activa, proactiva, tiende a ser buscada por otros, a ser usada por otros, a ser recompensada por otros, retribuida por otros. Entonces, típicamente el diligente termina también recibiendo un buen ingreso. No necesariamente rico, pero va a ser una persona financieramente estable, porque su diligencia lo va a colocar en la preferencia de los demás, ya sea médico, ya sea ingeniero, ya sea economista, ya sea publicista, sea lo que sea. Él va a estar preferido por los demás por el buen servicio que ofrece. Sí, eso no es en el 100% de los casos. No es en el 100% de los casos. Y por eso te quería preguntar, ¿cómo procesa un cristiano que ha sido diligente con su trabajo y se ha fajado, como decimos nosotros, y ha hecho su esfuerzo y no está financieramente ni siquiera estable por la situación económica quizá del país o de lo que los rodea? Entonces, ¿cómo procesa un cristiano esa carencia de éxito, vamos a decir, o simplemente de estabilidad financiera? ¿Cómo vemos eso a través de los ojos de Dios? Y se puede dar en este mundo caído, disfuncional que vivimos. Puede haber gente diligente que no recibe los beneficios de su diligencia, lamentablemente. Gente de mucha calidad profesional que no es capaz de conseguir ni siquiera el sustento de su familia en algunas ocasiones. Y eso es lamentable, es triste, es decepcionante para muchos. Pero primero yo tengo que confiar en la providencia de Dios, o sea, la capacidad que Dios tiene de orquestar todos los eventos de mi vida para mi bien, como dice Romanos 8:28. Eso es una verdad que se aplica aún en la escasez. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que haber confianza en el Señor, en sus planes y en su bondad para mi vida. En segundo lugar, el contentamiento se aprende estando en condiciones en las que típicamente no estamos contentos. Claro. ¿Cómo yo desarrollo el contentamiento si nunca tengo oportunidad de estar descontento? Descontento, claro. Es algo que no conociera. Es precisamente en el descontento donde Dios hace su mejor obra muchas veces en nosotros y nos hace ver que no necesitamos tantas cosas para sentirnos plenos y satisfechos. Que en Él, como decía Pablo en Filipenses 4, en Él lo podemos todo. En Cristo todo lo podemos que nos fortalece. Dios nos infunde una fuerza, un vigor, una vitalidad, un gozo cuando confiamos en Él, aún en medio de la escasez, que es inexplicable. Y la Biblia también me dice que por nada estemos ansiosos, sino que presentemos nuestras súplicas con acción de gracias a Dios. O sea, nosotros en la escasez y en la precariedad lo que debemos hacer es aumentar nuestra dependencia de Dios. Y en ese proceso Dios trabaja en nosotros, en nuestro corazón, y va a permitir que nosotros estemos tranquilos, contentos, vamos a decirlo así, aún en medio de cierta precariedad. Pero ciertamente se tiene que desarrollar en nosotros un gran sentido de aceptación de la voluntad de Dios y de confiar en que su soberana voluntad, aunque sea eso lo que Él determine para nosotros, eso está dentro de su plan bondadoso. Y por algo Él entiende que necesitamos eso. Así que es mi estímulo, ¿no? Que nosotros persigamos la excelencia y no la riqueza, pero aun cuando la estabilidad financiera, aun siendo excelentes, no llegue, pues desarrollemos un espíritu dependiente, un corazón confiado, contento en Dios, sabiendo que no necesitamos tanto para sentirnos plenos. Gracias, Chacho. Y a ti te invitamos a seguirnos en los próximos podcasts para seguir revisando estos fundamentos y te animamos a seguirnos en cualquiera de las plataformas de podcast o en el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría.